A continuación nos va a hablar Alfonso Novales, que ya le conocéis, puesto que ha estado aquí en esta casa, y él nos va a hablar de causas y tratamiento de la inflación pospandémica. Vamos un poco, y el culpable soy yo, por eso no me atrevo a decir a la gente que tiene que cumplir el horario a rajatabla. Pero a ver si a -15 pues terminamos esto para luego poder que nos dé tiempo, después de que hable David, a tener el coloquio. Así que, Alfonso, sin más, tienes la palabra. Yo creo que ahora está. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, desde luego, y claro que es un placer estar de nuevo aquí, donde siempre hemos tenido, ¿no? Hemos pasado ratos muy agradables, hemos aprendido mucho y hemos interaccionado todos en un ambiente estupendo. Voy a tratar de hacer en estos minutos, entonces, la manera en que he preparado esta presentación es poniendo de manifiesto las reflexiones que me venían a mí a la cabeza según leía comentarios en prensa y oía opiniones en todo este proceso. Este es el origen de este seminario. Entonces, lo que pasa es que la maldición de hacer una panorámica así es que enseguida es multidimensional y excesiva para el tiempo que tenemos. Entonces, la presentación va a quedar aquí. Yo voy a tratar, no sé si seré capaz de simplemente pasar por encima de los temas más importantes para intentar cubrirla en su amplitud total, aunque sea por encima, y desde luego los alumnos que nos están viendo, si quieren contactar conmigo para cualquier aclaración o cualquier referencia adicional, pues yo estaré encantado de asistirles. Bien, la primera cuestión, los datos. Lo que vemos ahí, los títulos, soy consciente de que no se ven muy bien, esta es la base de datos de la OCDE. Esto es la inflación general en 4 países, uno de ellos es España, Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido. No son los países con los que más nos solemos comparar, pero la idea es ver que hay una cierta simultaneidad y también hay diferencias. Bueno, y sobre todo ver la cronología, que no sé por qué se ha ido, la cronología que hay estas 3 líneas verticales. La primera es el comienzo de la pandemia, la línea roja son las primeras vacunas y la línea negra es la invasión de Ucrania. Entonces, se ve claramente cómo hasta el comienzo de la pandemia, por la izquierda, veníamos de unos años de unos precios muy estables, inflación constante, muy reducida, con los objetivos de los bancos centrales cumplidos. ¿Esto se va así? Se está viendo. Es que no lo veo yo. ¿No lo ves ahí? No. Pues, no tiene que haber un paralelismo entre y lo que hay. Da igual, déjalo, aunque no me vean. Bueno, tenemos una inflación durante muchos años muy estable. Comienza la pandemia, la inflación se reduce mucho, los precios bajan, incluso la inflación negativa. E inmediatamente, y al hilo de las primeras vacunas, en comienzos 2021, los índices repuntan. Y luego hemos tenido pues, un pico y han bajado. Lo que tenemos aquí es las tasas de inflación. Las tasas de inflación, ahora veo, de energía y alimentos por separado, para indicar el hecho de que el perfil de la energía en esas 3 etapas es coincidente con el de la inflación general que hemos visto, pero no así el de la alimentación, ¿no? La alimentación, cuando en 2021 repunta la energía y el índice general, pues la alimentación no tarda en hacerlo y luego imaginamos que en consecuencia por los mayores costes de energía, pues ya repunta. Bien, y la situación actual, este es el último dato de inflación, es que por sectores en España, pues la diversidad es bastante importante. Claramente se lleva la palma, y lo estamos sufriendo todos, el componente de alimentos, ¿no? Está ahora mismo desde, cuando digo 2019, es de final de 2019, es decir, desde la pandemia la elevación es superior a un 30%,
Hostelería también, pero está minorando, transporte también, pero está minorando, y vivienda. Vivienda, transporte y hostelería, y claramente, y turismo, están moderándose bastante, como indican, por otra parte, las líneas que aquí vemos, ¿no? Hostelería, o sea, alimentación, todo lo relacionado con turismo y vivienda se ha amortiguado, estamos ahora en tasas negativas, mientras que otros componentes pues, han ido tomando relevo. Y si pensamos, si calculamos cuál es la contribución al índice general de los distintos componentes, el componente de azul claro es la energía, es el primero que repunta. Luego los alimentos empiezan posteriormente y, como se ve ahora, tienen un peso mucho más importante. E incluso, bueno, los industriales también y servicios han ido repuntando posteriormente. Es decir, que sí que hay una traslación sectorial. Y lo que esto nos sugiere es que, desde luego, hay una heterogeneidad sectorial en los componentes de los precios que es bastante importante. Y por eso yo creo que cada vez más, esto en todos los ámbitos de la economía y de la política económica, me parece que es importante. Yo, que vengo de un contexto de macro, más bien, pues creo que los análisis hay que hacerlos cada vez más con datos micro y prestando atención a la heterogeneidad sectorial, la heterogeneidad de empresas, la heterogeneidad de consumidores, la heterogeneidad por rentas, etcétera, etcétera. Bien, segundo punto, ¿conviene frenar la inflación? Bien, la inflación, yo creo que es algo que nos ha costado entender aquí en España, nos hace a todos más pobres. Esto es algo que hay que tomar. De entrada, somos todos más pobres. Podremos tomar medidas para aliviar esto, pero no podemos pensar que estamos igual que estábamos antes de un shock de precios tan importante como el que hemos tenido. La segunda cuestión es que no nos hace a todos más pobres de igual manera, y sobre esto comentaré algo a continuación. De hecho, ¿por qué no nos hace más pobres de igual manera? Porque la inflación tiene importantes efectos redistributivos. Los salarios pierden poder adquisitivo y los ahorros pierden valor. Claro, las deudas también pierden valor real, es decir, que beneficia a partes de la sociedad y les hace la vida más difícil a otros. Tiene un impacto presupuestario nada despreciable. Por supuesto, el gasto en pensiones, como saben ustedes, está vinculado a la inflación media, pues este año va a aumentar bastante con respecto a años anteriores y es una de las partidas más importantes del presupuesto público. Y tiene un efecto importantísimo sobre los intereses de la deuda, que se estiman para el año que viene en 40.000 millones de pesetas. 40.000 millones de pesetas, perdón. Llevamos tanto tiempo viniendo a estos seminarios, 40.000 millones de euros. Cuando uno oye hablar de las cifras que estamos oyendo hablar, por ejemplo, en estos debates de investidura y tal, pues reconoceremos que 40.000 millones es una cifra realmente importantísima. También tiene un aspecto positivo sobre el presupuesto, y es que incrementa la recaudación también, ¿no? Y este año la recaudación se ha incrementado, se estima en 10.000 millones de euros. Ahora, claro, los pensiones, en fin, esto tiene un efecto, como digo, importante. Luego, otro elemento por el cual nos preocupa es porque se puede producir realimentación de unos sectores a otros, ¿no? En todo caso, nuestra dependencia energética hace que la elevación de precios de la energía pues, también afecte al presupuesto, porque, como es bien sabido, somos importadores básicos, ¿no? Y nos preocupan los efectos de segunda ronda, que tiene que ver con la posible elevación de márgenes empresariales después de la elevación de costes y con la elevación de salarios. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría económica, y esto es algo que es el punto de vista que querría mantener a lo largo de estos minutos, creemos, los modelos económicos nos dicen que lo que es verdaderamente más preocupante, es más preocupante tener una inflación media durante mucho tiempo, puede ser mucho peor que tener una inflación alta durante un periodo muy breve. Esto es una cuestión debatible, pero yo creo que es un presupuesto que conviene tener, yo lo tengo en mente al menos. Una inflación alta entendemos que distorsiona los precios relativos, distorsiona los mercados, distorsiona las decisiones y en contextos de mayor incertidumbre hay menos inversión, menos consumo y se crece menos. Esa sería la idea argumental. Y desde ese punto de vista cabe pensar que los beneficios de la estabilidad de precios compensen los costes que puede tener a corto plazo una intervención para frenar la inflación. Y hay quien defiende, o yo creo que es una idea que podemos mantener, que es esta idea de que la inflación puede ser todavía más injusta que las consecuencias que generan las intervenciones para frenarla.
Este es un gráfico de uno de los trabajos, de los distintos trabajos que se han hecho en distintos países al hilo de este proceso inflacionista y que a mí me parece interesantísimo. Y, de nuevo, es con datos microeconómicos. Es la única manera de ver estos análisis. Hay 6 gráficos de barras. Los 3 primeros se refieren a distintos percentiles de renta. Los 3 de la derecha se refieren a distintos tramos de edad. Esto está hecho, por supuesto, utilizando encuestas de presupuestos familiares y encuestas de gasto, ¿no? Entonces, en los percentiles de renta, el de la izquierda es percentil 25 o por debajo, percentiles centrales 25-65 y demás 65. Y las barras lo que están indicando es la inflación que está sufriendo estos grupos. ¿Y cómo puede ser diferente? Bueno, pues porque la inflación que sufren va a depender de sus hábitos de consumo, evidentemente, ¿no? Y entonces lo que se ve, esto es para España y se ve igual en otros países, es que los percentiles de renta, lógicamente, el porcentaje de gasto en los bienes de primera necesidad, que en este caso, no en otros procesos inflacionistas, han sido los que han experimentado mayores costes, los alimenticios y demás, pues afecta más a las familias de menor renta. Y algo similar ocurre con las edades. Desde menos jóvenes, o sea, los más jóvenes, las personas de menor edad, sufren menos inflación. Tampoco es que las diferencias sean tan notables, ¿no? Pero hay estas diferencias y conviene tenerlo en cuenta. Es decir, que por tanto hay efectos de distinto tipo y hay efectos redistributivos. Bien, ¿qué ha causado la inflación? Bueno, esta era la gran pregunta, ¿no? Yo pensaba, cuando me puse a preparar esta charla, pensaba que prepararía una transparencia como esta y pondría ¿qué ha causado la inflación? Pues 1, 2 y 3, ¿no? Para mi sorpresa esto no es así, ¿no? No sé si estaremos todos de acuerdo. Bien, primero, ¿por qué la inflación repuntó, no con la guerra de Ucrania, no con las vacunas, sino mucho antes, con el principio de la pandemia? Pues porque desde antes de la pandemia ya, y ahora ya yo creo que se nos ha olvidado, veníamos hablando de un encarecimiento de precios de energía. Por 2 razones básicas. Una, que todavía recordamos porque de vez en cuando lo veo en los medios de comunicación, es un encarecimiento brusco de los derechos de emisión. De contaminación, ¿no? De contaminantes. Cosa que hay que tener en cuenta porque no lo queremos reconocer, o al menos yo no oigo hablar de esto. Está muy bien la transición energética, es muy necesaria, pero es carísima, va a ser carísima. Y la transición digital posiblemente también, salvo que la capacidad de generación de productos tecnológicos avanzados pueda abaratar el coste, ¿no? Y el segundo elemento que yo recuerdo haber leído en aquella época en todos los periódicos era que la demanda de energía por parte de la industria china era brutal y seguía unas tasas de crecimiento importantísimas. De esto yo hace mucho que no leo nada ni oigo nada, ¿no? Me sorprende. Segundo elemento que sí hemos oído, bueno, vino la pandemia, cortamos los intercambios de bienes intermedios en producción y entonces muchas fábricas tuvieron que parar, desabastecimientos. Dificultades logísticas del transporte marítimo. Hay un economista, Jonathan Ostry, en Harvard, que ha estado investigando este tipo de problemas, ¿no? El coste de los fletes, las dificultades físicas de transporte, y él insiste en que es uno de los causantes de las dificultades de precios que hemos tenido. Ninguna de estas causas por sí solas explicaría, por eso estoy citando todas, ¿no? El proceso que hemos vivido. Por supuesto, la recuperación de la pandemia trajo unas expectativas de demanda fortísimas de recursos naturales que generó encarecimiento natural, ¿no? Por el funcionamiento de los mercados. También, durante la pandemia, hemos visto antes, tuvimos tasas de inflación negativas, por lo tanto, hay un efecto base. Un crecimiento, cuando los precios han bajado, cuando comparamos con hace un año, pues lógicamente la inflación va a ser más alta. Pero hubo también un exceso de ahorro acumulado durante la pandemia. No gastamos nada, ¿no? Y entonces luego todo fue necesidades de gasto y cubrir el gasto insatisfecho. Y por supuesto, un elemento que se nos ha explicado en detalle en la ponencia anterior, una fuerte relajación monetaria que venía de crisis anteriores, pero que luego se produjo de nuevo en la pandemia y que las crisis bancarias de 2023 pues acentuaron un poco más. Y sobre el tema de la relajación bancaria, la relajación monetaria, desde mi punto de vista, este es un elemento muy importante.
No digo que sea el más importante, pero es un elemento muy importante, tan importante como pueda ser el aumento de precios de energía. El Banco Central Europeo en su página tiene unas frases que no es momento de entrar en detalle, pero las he colocado por aquí. Y entonces describe la gama de elementos, que también la profesora Petra Mateos nos comentaba hace unos minutos, de elementos que puso en marcha para aliviar, ¿no?, la crisis. Y desde luego préstamos, por señalar alguno, a largo plazo a bancos a tipos muy favorables, incluso negativos, ¿no? Una manera de financiar directamente a banca comercial, al menos la que tiene acceso a los préstamos del Banco Central Europeo, facilísima, ¿no? A condición de prestar a empresas y familias, aunque luego bien es cierto que la transferencia al crédito a empresas y familias ha dejado muchísimo que desear, ¿no? Y muchas veces los bancos lo que han estado haciendo, incluso cuando han recibido los préstamos a tipos positivos, los han vuelto a depositar en el Banco Central Europeo con una rentabilidad mucho mayor que la que ofrece la deuda, ¿no? Hace poco salía, anteayer, yo creo, una noticia, un cálculo de dónde tienen las posiciones los bancos españoles ahora mismo. Tienen más posiciones todavía en depósitos en el Banco Central Europeo que en deuda española. Bien, todas las intervenciones monetarias, una de las implicaciones que tuvieron es que aumentó mucho la oferta monetaria, pero lo que se estuvo haciendo fue comprar deuda pública y privada, asumiendo riesgos, por la parte privada sobre todo, y reduciendo los tipos de interés de la deuda a cero e incentivando con ello también que los gobiernos se endeudaran todo lo que consideraran conveniente, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los problemas las limitaciones que tenemos ahora mismo es que si los economistas siempre pensamos y enseñamos en clase muchas veces que es fundamental que haya una coordinación entre política fiscal y monetaria, aunque siempre enseñemos las dos cosas por separado, ¿no? Pero en estos momentos no la hay en absoluto, ¿no? La política monetaria está siendo restrictiva y la política fiscal va a su aire, y el caso español es evidente. En cuanto a la relajación monetaria, antes hemos visto también tipos de interés reales. Bueno, estos son tipos de interés reales en Estados Unidos y en Europa desde 2008 hasta ahora. Bueno, episodios de tipos de interés reales negativos, ¿no? Yo recuerdo, y creo que esto no ha cambiado, que cuando explicamos modelos en clase pensamos que la rentabilidad real, el tipo de interés real debe estar asociado a la productividad marginal del capital. Y desde tiempos muy antiguos pensamos que un nivel del 2%, no el 2% del Banco Central Europeo, sino un 2% de productividad marginal de capital y el tipo de interés real es lo que puede hacer que una economía funcione razonablemente bien. Bueno, esto no se ha cumplido. Se ha cumplido en algún momento, pero las políticas monetarias han sido claramente muy, muy relajadas. Y por comparación, ahí arriba tenemos un ámbito temporal más amplio, desde 1985. Los jóvenes, nuestros alumnos, no lo saben, pero nosotros hemos visto tipos de interés reales de ese tipo, ¿no? Y hemos estado pagando hipotecas a tipos del 15 y superiores, ¿no? Bien. Sigo con las causas, ¿no? Los números 7, 8, 9 y 10. Los problemas de oferta tardaron en corregirse, luego vino la guerra de Ucrania, de la que todavía no había hablado, y acentuó el problema, pero no fue la primera causa. Y luego vienen efectos de segunda ronda. En salarios, el acuerdo fundamental, no solo en España, sino en otros países, es que no se ha producido un efecto de segunda ronda significativo. Bien es cierto que los salarios reaccionan posteriormente, ¿no? Primero se incrementan los costes, luego hay un proceso de traslación de costes, mayor o menor, luego puede haber un efecto de márgenes, que no es lo mismo que la traslación de costes, y luego puede haber un efecto de salarios. De momento no lo hemos visto, y de márgenes voy a hablar ahora. Y luego, por supuesto, las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación, tradicionalmente ausentes de nuestros modelos, pues cada vez más desde el punto de vista empírico se nos está enseñando en que son fundamentales. Son fundamentales porque si uno, entre otras cosas, pues si uno quiere explicar la inflación futura, si tiene indicadores de expectativas de inflación, incluso indicadores cualitativos, pues son unos predictores magníficos. Y no cabe duda de que incluso cuando se preguntan encuestas de empresarios, pues también dicen que elevan precios. ¿Por qué? Pues porque espero que vayan a incrementarse los costes, no prefiero anticiparme. Digo esto porque luego, al hablar de política monetaria, haré una referencia a las expectativas. Pero antes, manteniéndome en los determinantes posibles de la inflación, querría pasar un par de minutos hablando de este tema, porque claramente ha estado en los medios y está en la discusión política y en la discusión entre
entre personas versadas en economía, ¿no? Y me resulta bastante sorprendente, la verdad, la manera en que se discute, salvo que yo esté en un error total, cosa que siempre puede pasar, ¿no? Lo digo por lo siguiente. El cuadro de la izquierda es la microeconomía de segundo, no es la de primero seguramente, pero es la de segundo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el nivel de precios se determina en el mercado por un proceso competitivo entre empresas. Las empresas tienen unos costes marginales, fijan unos precios y la relación entre el precio y el coste marginal es el margen. Y también es un indicador del poder de mercado que tiene la empresa. ¿Quién determina el precio y el coste marginal? Pues se determinan según las características estructurales de los mercados y según el modo de competir las empresas, según que actúen en competencia perfecta o que tengan poder de mercado. ¿Y qué sabemos sobre esto? Pues sabemos que si hay poder de mercado, los precios tienden a ser más altos. Es decir, que hay una relación positiva entre poder de mercado y precios, ¿no? Pero, por otra parte, a la hora de trasladar los costes de producción a los precios, no todas las empresas lo pueden hacer de igual manera. Las empresas perfectamente competitivas siempre trasladarán todos los costes a los precios. Mientras que las empresas que actúan en competencia imperfecta van a tener problemas porque saben que una traslación va a implicar una pérdida de demanda en beneficio de otros. Es decir, que esta idea que tenemos, que parece que damos por hecho de que la inflación es consecuencia de poder de mercado, pues no necesariamente es así. Hay una dependencia positiva y también hay una dependencia negativa del poder de mercado. Lo que está claro es que esto puede explicar la heterogeneidad sectorial, porque depende, entre otras cosas, de las características de los distintos mercados en los distintos tipos de bienes, ¿no? Bien, ¿por qué he querido puntualizar estos conceptos básicos de teoría económica? Porque lo que estamos habituados a ver estos días es unos tipos de análisis que emanan de la contabilidad nacional y que tienden a hacer lo que conocemos como la descomposición funcional del valor añadido bruto, que es qué parte va a los trabajadores y qué parte va al capital, ¿no? La participación del capital y del trabajo en el valor añadido bruto. Y esto claramente, a lo largo de los últimos años, refleja una ganancia en la participación del capital a costa de una reducción en la participación del trabajo. Bueno, estas barras lo pretenden indicar, no hace falta ver mucho las cifras, y también esa tabla que proviene de la contabilidad nacional lo indica. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esta descomposición funcional que se hace en paralelo con una descomposición del deflactor del PIB en coste laboral unitario y productividad, no dice necesariamente mucho acerca de la evolución de los márgenes. Los márgenes no tienen nada que ver con esto. Los márgenes los calculamos, el margen de beneficio se debe de calcular con los beneficios, la cifra de beneficios en relación con el producto. El coste marginal que nos podría dar, el coste marginal de las empresas nos podría dar una indicación del margen también por comparación con el precio, el coste marginal no es observable. Por eso se acude a la contabilidad nacional. Pero cuando se hace esta descomposición, tenemos que tener en cuenta, no podemos olvidar la distinción que hay entre el valor añadido bruto y el PIB. El valor añadido bruto va acumulando únicamente, como su nombre indica, el valor añadido, no los costes intermedios. El PIB es el valor de la producción total. Entonces, en contextos, por ejemplo, donde los costes intermedios se disparan, como ha sido el caso reciente con la energía, el valor añadido bruto puede estar creciendo mucho menos que el valor total de la producción o de los costes. Y, por tanto, comparar los beneficios con el valor añadido bruto puede dar una indicación, puede hacer elevar la participación de los beneficios, la participación del capital, cuando si se calculara en relación con el valor total de la producción, el valor de los costes totales, eso no se observaría. También hay otra diferencia que en este proceso es muy importante y es que el valor añadido bruto, al no incorporar los costes intermedios, no tiene en cuenta el coste de uso del capital. Cuestión básica por la elevación de tipos de interés. Por tanto, todo esto es un ejercicio que es muy útil hacer, es muy útil, pero yo creo que es erróneo concluir de esa elevación de la participación del capital que, primero, que los márgenes están elevando porque no tiene nada que ver necesariamente con los márgenes y mucho menos concluir que los márgenes empresariales son los causantes de la inflación. El por qué esto se dice alegremente en este país y nadie lo rebate
Me parece sorprendente. Es cierto que si se eleva el margen aumentará la participación del beneficio, la participación del capital. Pero la participación del capital puede aumentar con márgenes constantes o incluso decrecientes, porque toda la estructura de costes importa. Y al hilo de esto querría resaltar, porque me sorprende que no se conozca mucho y luego a los alumnos les animaría mucho a que atendieran a este aspecto. Recientemente se ha creado en España algo interesantísimo, que es el Observatorio de Márgenes empresariales, creado por el Banco de España y la Agencia Tributaria, cada uno de los cuales tiene una página web donde va aportando documentos y los resultados que van obteniendo. Y animaría a los alumnos a que consultaran las páginas. También, sorprendentemente, pero afortunadamente, se está poniendo a disposición del usuario la descarga de datos microeconómicos, que de nuevo es la única manera. Analizar márgenes con la heterogeneidad sectorial que hay a nivel agregado, me parece, estamos habituados a hacer eso en la tradición, cuando teníamos poco acceso a datos micro, pero esto hay que olvidarlo, la heterogeneidad es fundamental, ¿no? Bueno, y si queremos ver, estos gráficos son del Banco de España, el Observatorio de Márgenes, y pretenden reflejar márgenes empresariales en la fase de pandemia obtenidas de distinta manera. Los de arriba son de contabilidad nacional, es decir, los que se han obtenido por el procedimiento que he criticado. Los de abajo son central de balances y, por tanto, son datos de empresa que son mucho más pegados a lo que queremos medir. Y claramente lo que ha ocurrido es que los márgenes se han hundido en el primer proceso de pandemia y se han recuperado después. El por qué la recuperación y por qué el hundimiento tiene mucho que ver también con que sobre el margen, la teoría micro de nuevo, es una pena, no tenemos tiempo de ver mucha ecuación y tampoco a lo mejor es lo que nuestros alumnos esperan ver, ¿no? Pero en el margen, cuando uno utiliza simplemente las relaciones micro básicas que todos aceptamos, la estructura de costes laborales en fijos y variables importa mucho. También la relación entre coste marginal y coste medio son los determinantes fundamentales. Y lo que ha pasado en la pandemia con las ayudas al mantenimiento del empleo es que los costes variables para la empresa se han reducido mucho, mientras que los costes fijos se han mantenido. Entonces, la relación fijos-variables ha aumentado y eso explica el comportamiento este de márgenes, el hundimiento de márgenes. Cuando el empleo se ha recuperado, el margen se ha recuperado. ¿Qué sucede entonces? Pues que el perfil de inflación no tiene nada que ver con el perfil de márgenes, no tiene nada que ver. La inflación repunta desde 2021, los márgenes se hunden y solo en la recuperación reciente cuando empiezan a repuntar, ¿no? Aparte de esto, los trabajos cuantitativos empíricos que conozco, hay alguno del Banco de Italia, conozco otro del Banco de Canadá y en España Vicente Salas, que es un catedrático de Zaragoza, antiguo consejero del Banco de España, que yo creo que conocemos todos y apreciamos mucho, pues tiene un trabajo empírico con una base de datos de empresa, que a mí me encanta el trabajo que hizo estadísticamente, y el resultado es el mismo. Los márgenes no solo tienen este perfil, y, por tanto, cronológicamente no pueden haber causado la inflación de una manera relevante, no digo que no tengan importancia, pero, sino que además el incremento de márgenes, y el que estamos viendo ahí, es tan leve que cualquier impacto sobre la inflación pues, habrá sido relativo. Bien, bueno, es que claro, en la Universidad de Chicago hacen una cosa muy interesante que es entrevistar a economistas muy buenos, ¿no? De Harvard, de Princeton, que piensan sobre si los márgenes. Hacen encuestas y luego explican lo que ha contestado cada uno, además. Y es otra cosa que también sugeriría a los alumnos que vieran, ¿no? Entonces, bueno, había una encuesta sobre si los controles de precios pueden ser eficaces, por ejemplo, para frenar la inflación, y si los márgenes pueden ser responsables. Y lo que quería reflejar aquí es que mayoritariamente estas personas, cuyos nombres, si los viéramos, todos conocemos, pues están entre los economistas más conocidos, pues todos son bastante contrarios a pensar tanto que los márgenes han sido un causante importante de la inflación como que los controles de precios pueden ser eficaces. Bien. En España, ¿por qué tenemos menos inflación que otros países? Pues precisamente por controles de precios, también por medidas de alivio de la inflación y por ayudas a colectivos vulnerables. No voy a entrar en discutir cada uno de ellos, además los tenemos muchos en la cabeza. Han sido muchos, de hecho, estas tablas están aquí no para que las viéramos, están aquí simplemente para señalar que provienen de la memoria del CES, el CES es Consejo Económico y Social, la memoria 2022, y sugeriría su lectura también.
Sugeriría su lectura. Y entonces, quien quiera, por ejemplo, los alumnos que estén interesados en ver todas las medidas, pues las tienen todas ahí con el impacto presupuestario que tienen y lo que es muy útil, el Real Decreto Ley en que se han aprobado. Pero lo que quería comentar es un breve análisis de actuaciones, ¿no? Han sido muchas las actuaciones, pero querría decir que no todas han estado focalizadas y que muchas veces la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, ha señalado a España que debería estar más focalizada. Estoy pensando en la subvención universal a los combustibles, ¿no? A la gasolina y tantos otros temas, ¿no? Los tributos que se han puesto excepcionales y que parece ser que van a continuar también son debatibles. Son debatibles sobre todo, bueno, son debatibles tanto en su naturaleza como en el diseño que han tenido, ¿no? ¿Cuál es la base imponible que se elige? Pues no está claro, ¿no? Si uno quiere poner un tributo sobre el beneficio extraordinario, pues tiene que poner un impuesto sobre el beneficio extraordinario, no sobre los ingresos, ¿no? Bien, y esas medidas, en todo caso, pues han tenido un coste presupuestario que tampoco hay que ignorar. Tengo dos fuentes de información, uno es la memoria del CES y otro el Banco de España en su informe anual 2022, y son niveles muy próximos, de nuevo, en torno a los 40.000 millones de euros las ayudas, ¿no? Bien. Me está resultando esto tan interesante que te voy a cortar para luego discutirlo. Bien. Esto, ¿Y no, ¿qué quieres que pare? No, te dejo 10 minutos más. Ah, lo que quieras. Vale, pero me habías dicho que sí. Bueno, bueno, política monetaria. Pues entonces... Eso de la política monetaria es muy importante. Sí, pero como me limitas... Bien, política monetaria. La primera cuestión... Sobre esto ha habido un debate que también nos llevaría tiempo, ¿no? Es la política monetaria la manera de actuar ahora y claramente hay posicionamientos totalmente contrarios, ¿no? Gente muy conocida, Stiglitz, por ejemplo, y muchas otras personas, ¿no? Personas además de mucho peso específico. Y el argumento es, esta es una inflación de oferta, por tanto la política monetaria actúa a través de los canales de demanda, no vas a aliviar la inflación y lo que vas a hacer es poner en dificultades a todos los endeudados, las hipotecas, etcétera, etcétera. Bueno, y hay otras visiones totalmente a favor, ¿no? Mi humildísimo punto de vista, porque estoy aquí y se espera que diga algo al respecto, es que, lo dije antes, ¿no? La inflación puede ser más injusta que todavía que las medidas antiinflacionistas. En segundo lugar, que la inflación es como un caballo desbocado, ¿no? Entonces, esto de que por sí sola se va a reducir, que es el argumento de Stiglitz, pues Stiglitz yo le leo mucho y le respeto mucho y me gusta mucho, pero me parece que no es un argumento sólido. Y si las expectativas de inflación se alimentan, no hay quien frene la inflación. Y los costes de una inflación desbocada sociales, los costes sociales son tremendos. Entonces, la política monetaria yo creo que debe actuar. Otra cosa es que sería debatible, podrías organizar un seminario sobre el diseño y la operativa de los bancos centrales y su eficacia. Y el papel de la banca comercial incluso, ¿no? Y me parece que todo eso dentro del mundo capitalista está totalmente, habría que discutirlo muchísimo, ¿no? Cómo se toman las decisiones. Como antes se nos decía, y yo también estoy de acuerdo a la vista de lo que he leído y lo que he podido ver, los bancos centrales actuaron muy tarde, pero sorprendentemente tarde. Uno se pregunta, pues si tienes toda esta gente que analiza estas cosas, ¿cómo puedes tomar las decisiones tan mal? Ahora, había que actuar, se ha actuado. ¿Cuál es el problema? El problema es que incluso desde el punto de vista de la academia, si decimos, bueno, ¿y cómo debe actuar un banco central? ¿Existe una política monetaria óptima? Pues ahora mismo es que yo creo que no tenemos ya ni idea, porque yo que dediqué años a hacer análisis empíricos de demanda de dinero y todo esto, es que ahora mismo, ¿qué es la demanda de dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuáles son los medios de pago? Si es que ha cambiado todo, ha cambiado todo. Aquellos análisis de Friedman que hacía sobre periodos largos de tiempo, ¿no? Crecimiento monetario M1 y precios, y salían unas relaciones perfectas. ¿Y ahora con qué lo hacemos, no? ¿Con qué medios de pago lo hacemos? ¿Por qué un 2% de inflación? Pues desde luego no hay ninguna razón. Ahora, reconozcamos que los costes... Vamos a ver, la política monetaria tiene costes de actuación, pero empeñarse en un 2% de inflación tiene un coste adicional que es brutal. O sea, que la política monetaria tiene que actuar, sí. Que tiene que empeñarse en un 2% de inflación, no lo tengo nada claro. Bueno, pues nada, voy a saltar. Los bancos reaccionaron tarde. Estas son las curvas de tipos a las que la profesora Petra Mateo se ha referido un poco antes. Estas son posibles curvas de tipos. No sé si los alumnos están muy familiarizados con ellas, pero aquí tenemos vencimientos
Y ahí tenemos tipos de interés. Son curvas alternativas, es decir, en un momento del tiempo podemos tener la curva roja o las otras curvas, ¿no? Como se nos decía antes, la curva ahora es invertida, es decir, tenemos tipos más bajos en los vencimientos largos que en los cortos, lo cual empíricamente, econométricamente, suele ser un indicador de recesión. ¿Por qué están estas curvas aquí? Porque cuando hablamos y discutimos que la política monetaria debe actuar, no podemos olvidar que la política monetaria no controla estos tipos de interés, no controla ninguno de estos tipos de interés, que son los tipos de interés de mercado. Controla los tipos de interés aquí. Concretamente, el Banco Central Europeo tiene 3 tipos de operaciones, que no voy a presentar ya, tiene 3 tipos de operaciones a corto plazo. A corto plazo, no, son overnight, es decir, son rentabilidades que ofrece a los bancos centrales por depósitos una noche. Tiene otro tipo de préstamos también a plazos más largos y mediante presentación de colateral por parte de los bancos, ¿no? Pero la cuestión es que la política monetaria debe actuar, pero ahora mismo, desde el punto de vista académico, a mí me parece que hay muchísima investigación por hacer en relación con cuál debe ser el diseño de una política monetaria eficaz en el contexto de medios de pago al que hemos llegado. Me parece que sobre esto sabemos ahora mismo muy poco. ¿Puedo seguir un momento? Dentro de ese tiempo, de ese margen que me das. Otros 5 minutos. Muy bien. Bien, las intervenciones monetarias están teniendo efecto, desde luego que están teniendo efecto, y esto claramente se ve en un encarecimiento de la financiación. Estos son costes de financiación de distintos tipos de crédito. El coste del crédito ha subido y esta es la cantidad, ¿no? La cantidad en variación interanual. Por supuesto, o sea, los bancos son eficaces al final. Cuestión que es relevante porque podría no pasar. Es decir, por lo que acabo de decir, dado que los bancos centrales solo operan sobre el tipo a muy corto plazo, mientras que nadie se endeuda a muy corto plazo, sino a 10 años, por ejemplo, pues lo importante es ver esa transmisión. Y esa transmisión depende de muchos factores. Depende de expectativas de mercado, por ejemplo, de inflación, depende de lo que se conoce la prima por plazo. Yo prefiero, como prestamista, endeudarme a plazos más cortos para aliviar la incertidumbre con la cual coloco mi dinero que no sobre plazos más largos. Pero parece, desde luego, toda la evidencia es que claramente está teniendo un impacto. Ahora, las intervenciones monetarias, mediante esta elevación de tipos, generan a su vez mayor desigualdad y tampoco se puede ignorar. Generan mayor desigualdad porque, por ejemplo, pues, somos muy conscientes acerca de los costes que está teniendo sobre las hipotecas, ¿no? A los bancos les genera 2 tipos de relación. Por un lado, el balance de los bancos mejora muchísimo, claro. Al elevarse los tipos, pues generan beneficios deducidos de esos tipos más altos. Ahora, tienen un problema potencial porque los mayores tipos pueden generar mayor morosidad y luego hay un deterioro en el valor de mercado de sus carteras de renta fija. O sea que esto es un impacto que puede generar cierta inestabilidad en los mercados, en las entidades financieras. Y desde luego encarece clarísimamente el coste de la deuda pública al que antes he hecho referencia. No va a subir este año un 10% hasta los 40.000 millones. Aparte de los posibles efectos que tenga sobre tipos de cambio. Y, por último, cerraría entonces con perspectivas de inflación. Bien, perspectivas de inflación. Si escuchamos las instituciones financieras internacionales, hay un mensaje, de pronto están de acuerdo, yo creo como... esto es teoría de juegos pura y dura, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice que la inflación se va a ir al 2% en 2025 y entonces la Comisión Europea dice más o menos lo mismo, el Banco Mundial, etc. Y cuando alguien cambia algo, pues todos los demás cambian. Y entonces, al final, no nos dicen tanto lo que ellos piensan realmente, sino lo que los demás nos están diciendo, ¿no? Es pura teoría de juegos. Entonces, todas las entidades dicen que la inflación vuelve al objetivo en 2025. Bueno, esto ahora mismo... Se puede decir esto como se podría decir cualquier cosa. Si esto ata las expectativas a la baja, pues fenomenal que lo digan. Pero para mí es el único valor que tiene.
Sí que hay una tendencia claramente a la baja en inflación por el lado de la demanda, ¿no? Como os estaban explicando hace unos minutos, las economías más importantes no sé si van a entrar en recesión, no tengo yo información suficiente como para pensarlo y desde luego no creo que estemos ante una crisis brusca, pero está claro que la demanda es mucho más débil, ¿no? Y hay crecimientos negativos intertrimestrales que tampoco tienen un valor tremendo, ¿no? Pero hay muchas tensiones al alza. Por ejemplo, la retirada de mecanismos antiinflacionistas que se iba a producir en España pues hubiera generado más inflación, pero ahora el Gobierno nuevo ha dicho que esto lo retrasa. Podría haber incrementos salariales y podría haber incrementos de márgenes más allá de los que se han producido, como he dicho antes, no han sido muy fuertes. Y, desde luego, la geopolítica puede darnos cualquier susto y los costes de energía, alimentos y los bienes, los commodities, pues también, ¿no? Y a más largo plazo yo creo que hay temas que ahora mismo nos parecen que preocuparnos de esto sería un lujo, pero hay que preocuparse. Hay que preocuparse mucho del envejecimiento de todas las poblaciones y del descenso de población activa. Van a faltar trabajadores. En España yo creo que todos somos bastante sensibles a este tema y también seguramente acerca del hecho de que estamos tratando muy mal la inmigración y no nos estamos beneficiando como deberíamos beneficiarnos. Si escasea la mano de obra, las tensiones salariales van a ser importantes y la inflación también. La inmigración deberíamos mejorar y hay un tema que es la actualización de cualificaciones que los ministerios se niegan a hacer. Cualquier tendencia estructural, la desglobalización, la descarbonización, como comentaba antes, todo esto es muy caro. Más vale que seamos conscientes. Y, desde luego, una manera súper eficaz de luchar contra esta inflación, este es mi granito de arena, sería elevar la productividad, que es algo en lo que no pensamos a la hora de inflación. Pero si queremos mejorar la inflación, lo mejor que podemos hacer es mejorar la productividad. Que además todos pensamos, muchos pensamos, que es el caballo de batalla fundamental de nuestro país, sobre el cual directamente no se hace absolutamente nada. Yo todavía recuerdo me parece que eran 100, no sé si serían más, porque siempre nuestros gobiernos aprueban siempre planes que no tienen menos de 100 medidas, ¿no? Entonces, con Rodríguez Zapatero hubo un plan de productividad de 100 medidas y tal, y como es tradición en España, nunca jamás nadie evaluó si aquello se había cumplido. En fin, tenía incluso previsiones mías de inflación, pero esto lo dejo para la discusión, si acaso. Eso es, esas serían las previsiones, pero solo si alguien pregunta. Pues muchísimas gracias, Alfonso. De todas formas, a mí ha sido un montón de preguntas, pero eso las veremos luego. Yo lo que veo en todo esto es un problema. Yo suelo decir a mis alumnos en los primeros días de clase que en economía uno de los problemas fundamentales que teníamos era el de descubrir las relaciones de causalidad de los fenómenos económicos. Y siempre les decía, fenómenos paralelos no necesariamente implican relaciones de causalidad. Pero vamos a suponer que existe relación de causalidad. Ahora hay que descubrir el otro aspecto. ¿Cuál es la relación de causalidad? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Y yo creo que muchas veces en los papeles que leo es que el tema de las relaciones de causalidad como que no se tiene en cuenta, pero luego de esto discutiremos. Y ahora voy a dar la palabra a David Sanz, que es un profesor de esta casa y que hizo una tesis doctoral sobre las relaciones entre Keynes y Hayek. Y creo que nos va a hablar de Hayek y la desnacionalización del dinero. Esto sí. Veremos, debe tener algo que ver con el famoso free banking. Sí, desde luego que sí. Del que hemos discutido, sí. No en este aula, pero sí aquí en Ávila. Bueno, muchísimas gracias, Victoriano, por esta invitación a este seminario tan pertinente. Muchísimas gracias a todos. Es para mí un honor poder estar con todos vosotros, con todos ustedes. Voy a hablar de una de las propuestas quizás más polémicas de Hayek, que realizó en los años 70, que es su propuesta sobre la desnacionalización del dinero. Esta presentación no pretende ser solamente una pieza de historia del pensamiento económico, que por supuesto también, sino que también nos puede ayudar a enriquecer nuestra comprensión del dinero a través de la comprensión que tenía este economista.
Bueno, vamos a seguir este esquema de presentación. Primero, pues hablaré cuál es el origen de la inflación para Hayek, luego el contexto y naturaleza de su propuesta. Posteriormente hablaremos de lo que determina la demanda de dinero para Hayek, su propuesta de un mercado de dinero competitivo. En quinto lugar, hablaremos de las implicaciones que él veía de la desnacionalización del dinero. Luego también algunas limitaciones de su modelo y finalmente algunas aplicaciones. Bueno, Hayek durante toda su vida tiene muchos escritos de macroeconomía y teoría monetaria. La verdad es que sus propuestas de política monetaria cambian en el tiempo, pero lo que no cambia en el tiempo es su cierto recelo o miedo a la política monetaria, a la que él, en teoría, podía llegar a asignar una fuerza equilibradora o estabilizadora en algunos contextos muy concretos, pero siempre él, un poco en la línea que luego llamó de la fatal arrogancia, considera que al final el Estado no tiene, difícilmente va a acertar, ¿no? Entonces siempre él, como fiel a su tradición liberal, pues era receloso de un uso activo de la política monetaria, que le parecía muy peligroso, ¿no? Entonces él, a lo largo de su vida, se va casando con el patrón oro o con diferentes reglas monetarias, pero hacia el final de su vida, en los años 70, después de que le dieran el premio Nobel, tiene una serie de escritos en los que él plantea una posibilidad nueva, que él dice, esto es algo nuevo que no se le ocurrió a nadie, ¿y si el dinero fuera, como es una mercancía, y si el dinero fuera producido de manera privada, ¿no? Tiene aquí varios escritos, del 76 al 84, que incluso él ya, en los Fundamentos de la Libertad, en el libro, el texto que tiene de ciencia política y filosofía, ya él incluso nota al pie de página lo plantea, ¿no? En los años 60, pero no lo desarrolla. Bien. Bueno, ¿cuál es el origen de la inflación para Hayek? Bueno, básicamente, él, en su visión, y hay que tener en cuenta el contexto en el que escribe, que son los años 70, el problema de la salud del dinero está en el Estado. Él considera que, dice, no creo que sea exagerado decir que la historia es en gran medida una historia de la inflación y por lo general de inflaciones diseñadas por los gobiernos y para el beneficio del gobierno. Entonces él considera que el poder político tiene un incentivo en determinados momentos a hacer un uso abusivo de su potestad monetaria, ¿no? Bueno, he puesto aquí un gráfico del porcentaje de plata, ¿no?, en el denario romano, pero bueno, que es algo de lo que ya se refirió también Victoriano Martín y que somos todos conscientes de que muchas veces el Estado no ha tenido un papel positivo, ¿no?, en torno a la inflación. Luego también hablaremos en otro tono de esta afirmación de Hayek, ¿no? Además, él pensaba que justamente los gobiernos democráticos son más tendentes a este problema de inflación. Claro, él está escribiendo en los años 70, eso también lo tengo que decir, porque bueno, son presionados por lobbies y bueno, pues tiene una tendencia estructural de endeudamiento y la política monetaria sería una buena herramienta, ¿no? Como digo, el contexto es la crisis de los 70, que es una crisis mal llamada crisis del petróleo, porque realmente coincide con la descomposición del sistema de Bretton Woods. La inflación es anterior a los años, al año 73, ¿no?, a ese que por supuesto no ayuda a ese shock de oferta energética, ¿no? Pero ese desmantelamiento del orden monetario de Bretton Woods en los 70, en el 71 en concreto, que ya venía arrastrando tasas de inflación importantes en todos los países occidentales, y también el contexto de su propuesta es en la toma de conciencia de la Comunidad Económica Europea de que tal vez habría que diseñar una política monetaria que diera lugar a una moneda única, que ese es el germen del euro, previamente el ECU, la famosa serpiente en el túnel, todos estos debates que están en los 70, ¿no?, las áreas monetarias óptimas, es decir, todo esto que se fragua. Entonces, la propuesta de Hayek es realmente una propuesta más en ese contexto y tiene objetivo de impactar en la profesión. En este momento Hayek está viviendo, de hecho, en Alemania, ¿no? Bien, bueno, ¿cuál es la propuesta? Sencillamente él dice, bueno, ¿por qué no dejamos que el público elija cuál es la moneda más adecuada, ¿no? Entonces él hace una construcción teórica y explora cuáles podían ser las consecuencias teóricas, porque Hayek siempre es muy teórico, de este modelo, ¿no? Y él dice, bueno, ¿por qué no dejamos que los países pues se pueden utilizar las diferentes monedas nacionales? Es decir, ¿por qué no dejamos pues que en Alemania pues se pueden usar dólares, francos, pesetas? Es decir, bueno, lo que al final
la gente, el mercado vaya eligiendo, y también porque no dejamos que los bancos puedan emitir su dinero, ¿no? ¿Y qué pasa si hiciéramos esto? Ese sería un poco el planteamiento, que efectivamente es bastante disruptivo. Y entonces, bueno, vamos a ver qué nos puede enseñar el modelo de Hayek. Luego veremos también algunas aplicaciones y cuáles son sus conclusiones y también algunos límites, ¿no?, que hay. Bueno, básicamente, ¿cuáles serían los principios de su propuesta? Mira, él considera que el gobierno no puede ser el único proveedor de moneda porque está en régimen de monopolio, entonces puede abusar de esa posición, como tantas veces ha hecho. Estoy hablando en palabras de Hayek. Y como no tiene competencia, pues puede abusar, ¿no?, de emitir dinero y, claro, él considera que la política monetaria no es política monetaria, al final son soluciones de compromiso en muchas ocasiones de los gobiernos, ¿no? Y claro, él también rechaza, dentro de su propuesta está el rechazo de que la política monetaria pueda tener una función más allá de estabilizar el valor de la moneda. Es decir, aquí esta idea keynesiana de la gestión del gasto agregado, pues él obviamente la rechaza, está dentro de su esquema. Entonces, a su juicio, los emisores en monopolio de la moneda siempre, es decir, los estados, siempre han tratado de mandar señales, ¿no?, de confianza. Entonces, él aquí lo que quiere argumentar es, mira, la confianza de estos emisores va a ser, mi propuesta es sustituirla por la presión competitiva del mercado y por la soberanía del consumidor, ¿no? Y también, dentro de esa filosofía de la propuesta, sería, bueno, pues si vamos a dejar también que el mercado innove, porque igual hay experimentos que ahora no vemos porque hay un régimen de monopolio y que igual, pues efectivamente mejoran la capacidad coordinativa del dinero, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la demanda de dinero? Entonces él aquí hace una hipótesis, dice, vamos a ver, ¿qué dinero, si se dejara elegir a la gente, qué dinero preferirá el público? Y entonces él desglosa las funciones del dinero en 4, dice, bueno, realmente son 4. Dice, el dinero nos sirve como medio de cambio para transacciones corrientes, como depósito de valor, como medio de cambio para transacciones futuras o como unidad de cuenta. Y entonces él dice, ¿cuál sería? Él hace aquí un ejercicio indagativo, ¿no? ¿Qué poder adquisitivo preferirá la gente, el público, la gente, las empresas, etcétera, ¿no? Bueno, dice, mira, con referencia al primero, medio de cambio para transacciones corrientes, pues da igual, porque dice cualquier tipo de evolución del poder adquisitivo pues es indiferente, porque claro, en el momento te da igual tener intercambio, ¿no? Pues intercambiar con una moneda que su poder adquisitivo es decreciente, bueno, pues pero el intercambio de hoy pues es con el poder adquisitivo que yo conozco y entonces sería indiferente, ¿no? Con referencia a la función de depósito de valor, diría, hombre, claramente el usuario de la moneda preferirá un poder adquisitivo creciente, ¿no? Porque lógicamente va en su beneficio, pero con referencia al medio de cambio para transacciones futuras, es decir, todo el tema de contratos, querríamos un poder adquisitivo estable, las dos partes querrían, ¿no? La justicia estaría en la estabilidad y como unidad de cuenta también estable. Entonces, por este motivo él dice, mira, su hipótesis es que en una economía moderna, donde la contabilidad y los contratos son esenciales, la preferencia mayoritaria será a que se desee un poder adquisitivo estable para el dinero. Y aquellos activos con poder adquisitivo creciente pues pueden ser otros activos que el mercado genere, pues como una casa, una tierra, una acción, ¿no? Que quizás están más diseñados para aumentar el patrimonio a lo largo del tiempo de la gente, ¿no? Entonces él considera que el público lo que quiere es dinero, es un elemento de pago que sea estable en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sería la oferta de dinero? Entonces, lo primero que él nos dice es el fundamento del valor del dinero es la escasez del mismo en relación a su demanda. Entonces, aquí es muy claro y yo creo que da ejemplos muy empíricos potentes. Dice, el dinero se valora porque y en la medida en que se sabe que es escaso y por esta razón es probable que sea aceptado al valor vigente por otros. Cuando el público utiliza voluntariamente un dinero, lo hace solamente porque confía en que el emisor lo mantendrá escaso. Entonces, él incluso argumenta que hay muchos liberales que ingenuamente piensan que el valor del patrón oro, es decir, que la estabilidad que el patrón oro daba lugar, pues era porque había oro detrás, porque había algún tipo de metal valioso en sí mismo. Y dice, no, esto no tiene nada que ver. Él dice incluso que el oro, argumenta, el patrón oro lo que servía para limitar la cantidad de dinero que había, pero no es que por el oro valían las cosas, ¿no? Entonces,
él pone un ejemplo que a mí me parece interesante, bueno, pone varios, pero dice, fijaos, la rupia india, por ejemplo, la rupia india, en la India, entre 1850 y 1900, en la India, entre 1850 y 1900, había una libre acuñación de rupias, ¿no? Entonces tú ibas ahí a una ceca con 1 kilo de plata y te daban todas las rupias que querías. Como sabéis, a finales del siglo XIX hay una, bueno, no una desmonetización completa de la plata, pero muchos países se pasan al oro y entonces pues la plata empieza a ser muy abundante. Entonces los países como por ejemplo España y otros países como la India y otros países que mantenían el de México, el patrón plata, pues claro, de pronto se ven inundados con mucha plata. Y como la India tenía un sistema de acuñación libre, ¿de acuerdo?, de plata, pues entonces, claro, pasaba que, claro, el tipo de cambio, pues con el oro, pues iba devaluando, ¿no? Es decir, como había cada vez más plata, pues el tipo de cambio de la rupia con el oro, pues iba perdiendo peso, ¿no? Entonces, para solventar este problema, en la India, las autoridades económicas de la India en 1890 dijeron, mira, pues lo que vamos a hacer, porque veían que esto había un proceso, ¿no?, es pues no acuñar más rupias. Sencillamente el contenido metálico es el mismo y entonces hay el poder adquisitivo de la rupia acuñada subió con referencia al oro, cuando sin embargo el poder adquisitivo de la plata pues seguía cayendo. Lógicamente, o sea, no es una cuestión del contenido metálico, decía Hayek, de las monedas, sino de la limitación que tienen. Es decir, si tú limitas la oferta, pues evidentemente el valor sube, ¿no? Dice, debería entenderse generalmente que el valor de una moneda canjeable en oro o por otra moneda, dice, no se deriva del valor de ese oro, sino simplemente se mantiene en el mismo valor mediante la regulación automática de su cantidad. Bueno, entonces aquí, entendiendo que el origen del valor de la moneda es la escasez relativa, pues él plantea, dice, mira, el problema de los sistemas monetarios rígidos es que no tiene un ajuste dinámico oferta-demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico de la derecha, de la izquierda vuestra, tenemos una oferta y una demanda de dinero y un poder adquisitivo el que sea. Y entonces aquí lo que ocurre es que hay un aumento de la demanda de dinero, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, como la oferta es la que es, pues aumenta el poder adquisitivo del dinero, o sea, bajarían los precios finales. O al revés, ¿no? Podía bajar la demanda, entonces pues bajaría el poder adquisitivo del dinero. Entonces él considera que un sistema monetario rígido no va a satisfacer ese deseo de los consumidores, de los usuarios de la moneda, de tener un dinero estable en el tiempo, ¿no? Entonces incluso él argumenta, claro, si dejamos que los tipos, que hay un mercado libre de emisión de dinero, pues el oro no va a imponerse. Dice, puede ser que con la libre competencia entre diferentes tipos de dinero, las monedas de oro puedan resultar al principio las más populares. Claro, estamos en los años 70 también, ¿no?, donde hay mucha inflación. Pero no, este mismo hecho, dice, la creciente demanda del oro probablemente conducirá a un aumento y también a fluctuaciones violentas del precio del oro, que, aunque todavía podría ser ampliamente utilizado para el atesoramiento, pronto dejaría de ser conveniente usarlo como unidad de transacciones comerciales y contabilidad. Dice, el mismo hecho de que en la actualidad hace que el oro sea más confiable que el papel moneda controlado por el gobierno, es decir, porque es escaso, es decir, que su cantidad total no puede manipularse a capricho de objetivos políticos, a la larga lo haría inferior al dinero emitido por instituciones competidoras cuyo negocio se basaría en regular exitosamente la cantidad de sus emisiones para mantener el valor de las unidades aproximadamente constantes. Bueno, entonces él opina que en este mercado que él le gustaría liberalizar, ¿no?, de dinero, pues claro, aquí lo que primaría serían instituciones capaces de regular la oferta de dinero en el tiempo, de manera dinámica, ¿no? De manera que si aumenta la demanda de dinero en el escenario 2, pues la institución aumentará la oferta, ¿no? Entonces, de esta manera podría ajustarse a un patrón, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el modelo que él se está imaginando? Se está imaginando una economía en la que hay diferentes dineros, pues por ejemplo, Banco Estatal A, Banco Privado A, Banco Estatal País B, Banco C, o sea, que diferentes emisores que ofrecen sus pasivos bancarios como moneda, ¿de acuerdo? Y entonces que ya el público seleccionaría el que en principio fuera más estable y les posibilitara más opciones, ¿no? Entonces,
él pone un ejemplo, dice, pongamos un ejemplo, pues el ducado suizo privado, se lo inventa, ¿no? Este sería el que él emitiría, ¿no? Dice, pues mira, lo primero que tenía que hacer este banco sería, o esta institución emisora de dinero, definir lo que es un ducado. Pues mira, un ducado es equivalente al poder adquisitivo de una cesta específica, pues 1 kilo de A, 5 kilos de B, 6 X y 20 Ds. Productos, ¿no?, estandarizados, de manera que ese sería el poder adquisitivo de un ducado. Entonces, lo que habría que hacer es emitir ducados. ¿Cómo se emiten ducados? Pues en un mercado de divisas, pues vas al mercado de divisas, compras con ese pasivo bancario ducados o das préstamos en ducados, das garantías de todo tipo, de manera que, por ejemplo, al principio pues igual dices, no, mira, si es que el ducado es convertible en dólares, o es decir, pones un contrato para que evidentemente la gente lo quiera adquirir, ¿no? Y incluso te reservas la posibilidad de alterar el patrón de valor, eso es lo que decía él, para ajustarlo mejor a esa estabilidad querida, ¿no? Bueno, entonces el banco iría regulando su oferta a través de operaciones de mercado abierto. En el mercado secundario iría comprando, vendiendo ducados para que el tipo de cambio de los mercados de divisas y sobre todo el poder adquisitivo del ducado fuera lo prometido, ¿no? Entonces, esta es un poco su idea. Aquí ponemos un balance, por ejemplo, de una empresa que tuviera pues 300 de capital, perdón, de activo, no veo. A ver, aquí, bien, sí, 300 en total, por ejemplo, que tuviera un capital de 100 y emitiera ducados por valor de 200 y su activo pues fuera capital fijo 50, bonos y deuda pública 50, créditos concedidos, letras de cambio, divisas. Bueno, pues ahí cada banco tendría que ver su composición. En el fondo, cada emisor de dinero actuaría como un banco central privado. Tendría que gestionar muy bien su activo para ser capaz de retirar fondos, ¿no? Bueno, entonces este es el modelo, no le ve mucha complicación que los bancos puedan emitir activos, y de hecho hay ejemplos históricos que así ha sido. Y entonces él dice que en un mercado de libre competencia de dinero, dice que habría como 2 procesos competitivos, ¿no? Entonces, para que nos entendamos, para entender esto, y creo que es bastante ingenioso, podemos pensar en una necesidad que tenemos las personas, ¿no?, que es desinfectar baños y suelos, ¿no? Y entonces hay muchos productos en competencia para hacer esto, pero el mercado ha encontrado que la lejía es un producto muy eficaz para hacer esto, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que se encuentra este producto, que es la lejía, pues hay diferentes empresas pues que lo ofrecen. Pues esa sería un poco la idea que tiene Hayek. Dice, mira, habría como 2 procesos en competencia, ¿no? Uno en el que las diferentes empresas emisoras irían emitiendo pasivos que orbitaran en torno a un valor objetivo, pues una cesta específica de mercancías o un valor concreto, y luego también, una vez definido el estándar o en paralelo, pues habría empresas que ofrecerían dinero en torno a ese patrón. No sé si se entiende bien con el ejemplo de la lejía, pero yo creo que está interesante este tema. Claro, con referencia al primer proceso, a la emisión de valores estables, Hayek dice, bueno, ¿y qué es un valor estable? Dice, lo que queremos decir cuando utilizamos la habitual pero descuidada expresión como la cerveza tiene un valor más estable que la remolacha, dice, es que el valor relativo de la cerveza o su tipo de cambio tiende a permanecer más estable con un mayor número de bienes o durante periodos más largos que el de la remolacha. Pero, dice, no hay un valor estable en el tiempo eterno, ¿no? Entonces, eso, sencillamente que su fluctuación pues, es menor, ¿no? Bueno, entonces... A ver si puedes, cuando puedas, vale, ir terminando. Vale, para que tenemos muchas cosas. No te preocupes. Vale, bueno, pues sencillamente, bueno, él consideraba, voy rápido, que las empresas emisoras no generarían, no seleccionarían como digo, cestas de bienes finales, porque dice que eso no sería internacionalmente estándar y bueno, tiene algunos problemas. Él pensaba que esas empresas emisoras buscarían referencias estables en cestas de materias primas, productos agrícolas, productos semi-industriales, industriales semiterminados, etcétera, ¿no? Bueno, bien. Y luego, con referencia a la competencia entre emisores, pues diría que él pensaba que sería muy feroz, ¿no? Dice que cuando un banco, que los bancos estudiarían con mucho cuidado, con mucho celo, lo que diría la prensa de ellos, ¿no? Entonces, la prensa diría, por ejemplo, eso es un ejemplo que pone él, diría, aquí hay diferentes ejemplos de monedas, ¿vale? Y entonces diría, pues mira, vamos a ver qué pasa aquí. Decimos, a ver, ¿cómo cotizan los ducados, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la valoración, el desvío con referencia al estándar anunciado y nuestro test? Eso lo haría
¿cómo se llama esto? El periódico, ¿no? o el analista financiero. Y entonces habría pues, cotizaciones, ¿no? Entonces la prensa haría un escrutinio muy claro de si efectivamente ese dinero se desvía del valor dicho o no, ¿no? Entonces dice que los banqueros, dicen, no tendrían nada más que ver su cotización como en números gruesos, o sea, como que la prensa dijera que se está desviando del valor prometido, ¿no? Bueno, aquí, por ir rápido y no leer todas las citas, él considera que en este proceso sería muy empresarial, en el que los empresarios, o sea, los emisores y también los estados, por supuesto, tendrían que tratar de anticiparse para gestionar bien el valor de su moneda, pues tendrían que ir reconfigurando las cestas, pues tendrían que estar muy atentos a lo que pasa en el mercado y luego también habría un camino a la experimentación y la innovación. Y aquí he puesto una imagen de Bitcoin, bueno, de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que seguramente Hayek le diría que le haría gracia, diría, sí, esto es lo que yo quería decir, que habría experimentación. Y dice, una esperanza que uno puede albergar es que, como suele hacer la competencia, conducirá al descubrimiento de posibilidades aún desconocidas. Bueno, implicaciones del modelo. Bueno, entonces el modelo es un modelo de competencia de pasivos bancarios públicos y privados, cuya cotización se estabiliza en torno a una serie de patrones de valor comunes o patrón de valor comunes y con un fuerte componente adaptativo e innovador. Bueno, implicaciones del modelo, por ir rápido. Claro, los estados tendrían que cambiar su política y entonces tendría que haber equilibrio fiscal. Eso es una cosa que él dice claramente, cuando los estados, para mantener el gobierno de su moneda, tendrían que cuadrar las cuentas, un poco lo que decía Juan de Mariana, porque si no, claro, se verían abocados en deuda que no podrían ignorar, ¿no? Monetizar. Entonces, claro, cambiaría mucho la política monetaria. Bueno, por otro lado, él considera que habría mucha estabilidad monetaria. Él pensaba que el dinero sobrepasaría las fronteras nacionales. Es decir, que no habría un dinero nacional, sino que habría un dinero, el que fuera, los ducados suizos o 5 dinos en competencia, pues que se usarían en áreas monetarias óptimas, porque el propio mercado las aceptaría así, ¿no? Bueno, por supuesto, beneficios, pues como no habría inflación, conforme a su modelo, pues los precios serían más previsibles, habría menos errores económicos y macroeconómicamente, siguiendo también un poco la línea de las aportaciones de Hayek, habría una mayor tendencia al ahorro y al equilibrio macroeconómico, ¿no? Bueno, y luego también los tipos de cambio entre monedas serían totalmente rígidos, incluso aunque hubiera varios estándares de valor a los que diferentes empresas emisoras emitieran dinero, pues también pues serían entre esos estándares de valor habría un tipo de cambio muy fijo, ¿no? Porque los desvíos de la cotización de la moneda que yo emito como banco, pues serían castigados por el mercado, ¿no? Porque la gente se iría a otras monedas. Y luego, pues eso, lo que he dicho, el dinero sería internacional, no habría problemas de balanzas de pago, ni solamente los territorios donde la gente hubiera un monopolista de emisión de dinero, ¿no? Bueno, limitaciones del modelo, ya para casi terminar ya, pues la primera es una que se le apuntó Friedman. Claro, Hayek no considera los efectos red y los costes de información. Dice, los individuos solo buscan alternativas de dinero cuando la inflación llega a cierto límite. Si tienes un 3% de inflación, pues tampoco igual, ¿no? Entonces dice, el dinero funcionaría entonces como un monopolio natural. O sea, yo soy un emisor y entonces sé que sería un poco como un mercado de competencia imperfecta. Puedo un poco maltratar a mis usuarios hasta cierto punto, ¿no? Entonces el emisor de dinero privado o público, el que prevaleciera en el mercado, pues realmente tendría ciertas rentas de señoriaje. Y luego, por otro lado, también Hayek infraestima la capacidad del Estado de competir. Claro, también es verdad que está en los 70 él hablando, ¿no? Pero ciertamente, pues aquí hay varios puntos. La primera cosa, el Estado pues es un gran pagador y un gran recaudador de impuestos, entonces eso, claro, si él decide, pues esto se paga en euros, pues evidentemente eso va a generar una demanda de euros bestial, ¿no? Por otro lado, los Estados tienen mucho músculo para endeudarse internacionalmente. También es verdad que después de los 70 hay un periodo que es la gran moderación, ¿no? La inflación se controla mucho. Hayek no lo sabe explicar esto. Es decir, ciertamente puede haber buenas prácticas institucionales que evitan la inflación tan desbocada de los 60 y 70 y luego que los estados no van a renunciar nunca. Bueno, ahora con el tema de Milei pues se podía discutir esto, pero típicamente no van a renunciar a su poder de emitir dinero, ¿no? Bueno, aplicaciones del modelo y ya termino. La primera aplicación,
Bueno, creo que tiene varias, pero una puede ser que en el fondo las monedas internacionales fiduciarias estatales compiten en el mercado internacional. Es decir, hay una competencia fuerte y, por ejemplo, la adopción de las CBDCs, es decir, de esta versión digital de las monedas que tenemos hoy, tan acelerada por parte de los Estados, pienso que se responde a ese miedo de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, de los diferentes emisores principales de dinero internacional, de ser desplazados por un salto tecnológico que haga un rival. O sea, que sí que es un modelo que, al menos en el ámbito internacional, creo que es muy funcional. Y luego, por otro lado, pues por ejemplo, para el estudio del mercado de criptomonedas es bastante claro y lúcido el modelo, ¿no? Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Victoriano. Muchas gracias. A todos vosotros. David, no sé si me siento. y tenemos, sí, ahora tenemos tiempo, un poco más de como 35 minutos de discusión, que yo creo que eso es lo más importante porque hay tantas cosas que vamos. La charla de David me ha traído otra vez, me ha trasladado aquí a Ávila precisamente porque con economistas ingleses y americanos estuvimos discutiendo aquí en las vísperas de que se iba de la moneda única. Y uno de los temas que se discutía era el porqué de la moneda única, que si no y había mucha gente o alguna gente que era partidario de la competencia entre monedas. Y de todas formas, es que el papel moneda, cuando se generaliza el papel moneda en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, pues los distintos bancos tenían capacidad de emitir billetes de banco. Y entonces, de ahí no había un free banking como tal, pero sí que había algunos economistas en el ámbito de las discusiones de la escuela monetaria y la escuela bancaria, había un pequeño número de partidarios del free banking. Bien, pues en ese contexto creo yo, y aparte, pues como lo has dicho tímidamente, el tema de Malay, pues es que va a una cosa de estas, a cargarse el Banco Central de Argentina y demás, pero esto ya lo discutiremos más. Yo creo que ahora pues hay muchas cosas que tratar, pues desde la exposición de Petra Mateos y la exposición de Alfonso Novales, que a mí todo esto, pues como dije antes, y ya me callo, porque si no, lo que yo veo es el problema de las relaciones de causalidad. Y un problema ahí en que a veces no se ve claro los precios relativos, el papel de los precios relativos y el nivel general de precios, que es lo que nos mide la inflación. Pero bueno, todo esto lo podemos discutir, así que se abre la veda y a ver quién quiere hablar. A ver, Miguel Ángel. Aquí, claro, una vez que uno coge el micro, la tentación mayor es de querer dar otra conferencia. Pues tenemos que reprimirnos un poco. Simplemente una pregunta para David y otra para Petra. Para David, no me queda muy claro el ejemplo de las criptomonedas como posible ejemplo del proceso de competencia de monedas que planteaba Hayek por el hecho de que son muy volátiles. No sé si quizá las stablecoin puedan solucionar esto. Pero sí que quisiera ver si has estudiado el caso, al hilo de la dolarización, de países de América Latina que no tienen una dolarización oficial, formal, que son los casos de Ecuador, El Salvador y Panamá, sino economías bimonetarias, donde se permite abrir depósitos en moneda extranjera,
Y eso ha limitado mucho el poder discrecional del Banco Central y es una forma de competencia ahí dentro de un país entre divisas fiduciarias. Entonces, quizá te pueda servir de ejemplo, aparte de la banca del siglo XIX, que bueno, salvando las limitaciones, pero también. Entonces, era un poco por ahí la pregunta, si crees que ese puede ser un ejemplo que se adapta bien a este caso. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que las dos preguntas, con referencia al mercado de criptomonedas, claro, yo creo que lo que Jai diría es que las criptomonedas tipo Bitcoin pues nunca van a ser dinero porque son tan volátiles que la gente no las puede concebir como instrumento de cuenta o de intercambio a futuros. Pero sí es verdad que las stablecoins, que al final son empresas como las que describe Hayek, que emiten un pasivo y que es utilizado, yo pienso que sí que es lo que dice Hayek. Lo que pasa es que están estas stablecoins en un contexto de dinero fiduciario, entonces se vinculan al dólar o al euro. Claro, lo que Jai diría es, claro, en un proceso más maduro seguramente buscarían patrones de valor más estables. Pero sí, yo creo que tiene ahí un potencial. Y esto que me comentas, pues no lo he estudiado, pero me parece que sería un ejemplo muy bueno, sí. En Perú. Claro, sería muy interesante, pues no lo conocía. Y luego, para Petra, la pregunta, bueno, creo que se va a incorporar aquí. Como has planteado antes, las crisis financieras y las regulaciones, y has hablado de la ley Glass-Steagall, que se adoptó con la Gran Depresión, ¿no? Si conoces de algún autor que esté planteando volver a una... Porque, por ejemplo, mi ley plantea la banca Simons, que parece ser que en los años 30, pues Henry Simon habló de separar la banca comercial, la banca de inversión, el coeficiente de caja al 100%, etc. Si algún autor realmente lo está planteando, porque a mí no me suena, salvo este ejemplo, y se habla mucho pues, de Basilea, o sea, de requerimientos de capital, etc. Pero ¿qué regulación sobre la banca, no sobre los mercados financieros de derivados y más, sino sobre el sector bancario, se puede aplicar para prevenir, si es posible? Hombre, yo creo que hay una regulación muy fuerte, que se está avanzando en ella y que Basilea III es un gran ejemplo de cómo se está avanzando. Es decir, ahora mismo el Banco Central Europeo es un supervisor que tiene un poder muy focalizado en preservar el riesgo institucional, ¿no? Y me parece que está cumpliéndose. Indudablemente hay una regulación muy uniforme en toda la Unión Europea y sobre todo mayor intensidad en los bancos sistémicos y vamos, yo creo que este tema no tiene ninguna duda. Después hay otra cuestión que a mí me parece interesante, que ya lo ha señalado la señora Christine Lagarde, que es que Europa tiene una serie de desafíos muy extraordinarios que lo llama las 3 Ds, es decir, desglobalización, demografía y descarbonización, que requieren muchísimas necesidades adicionales de capital. Por ejemplo, habla de 620.000 millones de euros cada año en promedio hasta 2030 y se necesitarán para esta y otros 125.000 millones de euros por año hasta 2030 para la transición digital. Entonces, ella señala que hay una laguna y una diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos, en el sentido de que no en relación con el nivel de su deuda, porque los niveles de deuda son los más altos desde la Segunda Guerra Mundial, pero el papel que tienen los bancos es la unión, o sea, lo que tienen por delante los bancos es la unión de los mercados de capitales en Europa, porque el mercado en Estados Unidos está muy integrado, la integración financiera ahora mismo la tenemos menor que antes de la crisis financiera, los mercados de bonos son 3 veces más pequeños que en Estados Unidos, y el capital riesgo de la Unión Europea está muy por detrás de Estados Unidos. Por lo tanto, Europa tiene menos capacidad de financiar los grandes proyectos que se esperan que hagamos para cumplir con todos los objetivos que hay pendientes que lo que tiene Estados Unidos. Entonces, una unión monetaria, o sea, una unión de mercado de capitales genuina significaría construir un mercado de titulización suficientemente grande que permita transferir parte del riesgo, que permita a los bancos transferir parte del riesgo a los inversores. Y eso, Estados Unidos, los bancos tienen acceso a un mercado de titulización que es 3 veces mayor que el de Europa. Esto les permite ser
digamos, mucho más capaces de afrontar desafíos relevantes, mucho más capaces en los Estados Unidos. Entonces, el mercado de capitales estadounidense nos lleva a la delantera, por ejemplo, en una cosa muy concreta, que es la creación de la SEC, una comisión de bolsa, de supervisión de las bolsas y de los mercados única, que se hizo ya con la crisis del 29 en el año 1930. Y entonces aquí la comisión de la SEC, o sea, digamos, la SEC ha jugado un papel muy relevante en todas las situaciones. En Europa la fragmentación es evidente, es decir, cada Estado tiene su propia comisión del mercado de valores y la regulación está en cada situación diferente. Entonces, el avance hacia una autoridad monetaria europea de valores y mercados, que ya existe, lo que pasa es que no tiene excesivas competencias, que es la ESMA. Entonces, la ESMA no tiene excesivas competencias. Entonces, la supervisión sigue siendo en gran medida a nivel nacional. Entonces, que sea transnacional, es decir, que sea una supervisión única para todo el mercado, si conviven o si se logra la unión del mercado de capitales en Europa con una comisión única que regule todo el mercado en la Unión Europea, esto sería bastante trascendente para hacer el mercado de valores y el mercado de capitales único y poder afrontar los grandes desafíos que tiene la Unión Europea. De todas maneras, si nos ponemos a tantear qué piensan los países, yo creo que, por un lado, está el deseo de Christine Lagarde y los objetivos del Banco Central Europeo, y por otro lado está la reacción que tienen los distintos actores en cada país. Yo creo que el tema de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores está bastante, digamos, bastante en este momento situado en los países, ¿no? Y avanzar hacia el sistema este de regulación única y la ESMA que tuviera más poder y que fuera el mercado único, digamos, con un solo supervisor, pues sería algo conveniente, pero no sé si estamos muy próximos o si el camino va a ser difícil. Muy bien, a ver, Miguel. Muchas gracias. Yo tenía preguntas para Alfonso y para David. Para Alfonso, te querría pedir una opinión sobre el tope al precio de gas como mecanismo importante que ha habido de contención de la inflación en España. ¿Cuál es tu opinión? Si funcionó, si no funcionó, etcétera, etcétera. Y también, dado que mencionaste que tienes previsiones sobre inflación en los próximos años, pues que hablaras algo sobre ello. Muchas gracias. A ver, Alfonso, tienes la palabra. Sobre el tope al gas, tú has hecho estudios, ¿no? Sí. Entonces te debería preguntar yo a ti. Por eso te pregunto. Yo aprendo de él y entonces me pregunta qué ha aprendido. Para que me haga publicidad. Bueno, mi impresión es que sin duda ha sido eficaz. Ha habido un tema también de transferencia de recursos entre quienes tenían un tipo de contrato y otro, que yo creo que se han minusvalorado muchísimo. Yo cada vez insisto más, sobre todo desde la jubilación, lo percibo de esta manera, no sé por qué, cualquier decisión de política económica siempre lleva aneja una transferencia de recursos entre distintos ámbitos de la sociedad. A veces es entre los del país y fuera del país, pero generalmente es dentro del país, y no siempre están expresos. Parece que las decisiones de política económica son voluntad del gobierno en turno que tienen coste cero. Nunca es así. Entonces ahí ha habido un tema importante, no se ha subvencionado con carácter universal, o sea, ha actuado como una subvención cruzada entre quienes tenían un tipo de contrato y otro. Dicho esto, si uno mira el índice global, pero no está con el índice global, claramente ha sido eficaz, y entonces vuestros estudios así lo muestran, y desde luego la energía durante un tiempo creció claramente menos que en los países comparables europeos. La inflación interanual ahora mismo, que no es exactamente lo que hay que mirar, ¿no? Pero del componente de energía en España está por encima del de otros países de Europa. Yo, también de estas frases que uno oye continuamente todos los días, España tiene menos inflación que en Europa, los precios de energía son más baratos que en el resto de Europa y crecemos más que el resto de Europa, las tres son falsas. Las tres son falsas, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, dicho esto, o sea, en ese momento sí, los controles de precio, yo soy de los que piensan que no son buenos, de luego mantenidos,
Y el problema que tenemos es con la estructura de precios de energía, con este sistema, ¿no?, de precios de energía, de costes marginales, que se acepta en la Unión Europea. O sea, hay que cambiarlo a nivel de Europa. Además, ha sido un parche ocasional sobre esto, ¿no? La siguiente pregunta es que lo tenían en las transparencias, entonces ahora mismo no sé dónde están. Pero es casi mejor que no, porque vamos a abrir un debate, porque vamos a ver, las previsiones de inflación numéricas, las previsiones del tipo habitual, mías, las últimas que he hecho, pues apuntan a una inflación, tengo las cifras ahí, a una inflación, inflación general en descenso. En 2024 creo recordar que la inflación media se sitúa en 2,4, 2,5 y la inflación a fin de año igual, pero la inflación subyacente está al menos un punto por encima y no tiene visos de que vaya a caer. Más allá de diciembre de 2024 me niego a hacer previsiones. Pero dicho esto, lo que tenía en la transparencia, por si hubiera habido tiempo, ya sabía que me iba a ver, es reflejada esta idea mía de que hablar de previsiones puntuales no tiene sentido desde el punto de vista estadístico, que hay que dar previsiones de la distribución, porque hay que hablar en términos de probabilidades, ¿no? No tiene mucho sentido que yo diga que la previsión media de inflación año que viene es 2,4 y alguien diga que no, que es más, que va a ser 2,6. No tiene sentido. Hablemos de cuál es la probabilidad de que la inflación esté por encima del 2,4, hablemos de cuál es la probabilidad de que la inflación media del año que viene sea superior a la de este año, y sobre esto tenía algunas probabilidades estimadas. Esto se hace por simulación, igual tú hablas de esto con todo lo que sabes de estas cosas en la ponencia tuya, no me sé lo tocarás. Pero bueno, dicho esto, entonces, inflación general a la baja, no llega al 2% el año que viene, se queda en 2,5, inflación subyacente bastante reticente a la baja. Y desde luego sí que pienso que las decisiones de política monetaria se deben guiar por la inflación subyacente y no por la general, ¿no? Y por tanto, tipos de interés, pues esta mañana leía en algún medio ya que ya no sé quién decía que seguramente bajarían, pero bueno, yo no creo que no. Los tipos de interés seguramente no suban, no tienen que subir mucho a partir de ahora, salvo que pase algo, ¿no?, que se materialice alguno de los riesgos que decíamos antes, pero luego se tienen que mantener donde están. Estamos con tipos de interés reales que siguen siendo muy bajos. Es que, no sé, yo a veces la teoría económica a lo mejor es que no sirve para nada en la práctica, a lo mejor es verdad, ¿no?, que la economía aplicada tiene que relajarse de la teoría económica, pero si creemos en estas ideas que decía antes, de la productividad general del capital, la rentabilidad real de los activos y tal, y pensar en un entorno del 2%, como digo, que no es el 2% del Banco Central Europeo, estamos con tipos de interés reales muy bajos todavía. Negativos. Muchas gracias, Alfonso, muy interesante. Para David tenía otra. Según ibas hablando, esta idea de Hayek era nueva para mí, te agradezco que me hayas contado, has contado muy bien y con mucha claridad. Según le ibas desarrollando, me ibas pinchando más preguntas, porque yo decía, bueno, que esto se parece al Ethereum o al Bitcoin, efectivamente ha señalado el paralelismo. Bueno, pues ahora entero por el CDBC, me lo has machacado también. Me queda solamente un pequeño elemento que además yo creo que los alumnos lo conocerán estupendamente, que es Revolut, entre comillas, los monederos electrónicos. El Revolut, para los que no, las generaciones que no nos hemos ido de Erasmus ni de Interrail, es un monedero en el cual metes euros y sacas la divisa que quieras y te hacen las conversiones automáticamente en condiciones de mercado, solamente con un pequeño margen en el fin de semana. Por lo tanto, es lo que se llevan nuestros alumnos y nuestros hijos cuando se van de viaje de esta manera. También me pregunto, es una pregunta barra sugerencia, ¿en qué se parece Revolut, digamos, al modelo de dinero privado que propone Hayek? Bueno, la verdad es que no lo conocía Revolut. Te agradezco que me lo hayas explicado porque no lo conocía, pero a ver, quizás con lo que has explicado, Miguel, te agradezco mucho la pregunta, quizás es como un cambista, ¿no? Es como una empresa que arbitra cambios automáticos y yo creo que en lo que está pensando Hayek, yo creo que no se parece tanto. Yo creo que Hayek diría que sería una institución que surgiría en este mercado de competencia de monedas para facilitar los cambios de monedas. Sería un marketplace, ¿no? Pero no sería una moneda en sí misma. Yo creo que lo que Hayek está pensando es en que, por ejemplo, PayPal o Amazon sacaran pues una moneda para hacer, o sea, un pasivo, o sea, un elemento virtual de intercambio entre personas de otros países o de los propios países y que, bueno, pues que tú tuvieras una cuenta de hecho que ya tenemos a veces dinero, crédito, ¿no?, en Amazon, pero que de alguna manera que se generalizara más.
pero no conocía Revolut. Yo diría que sería como un elemento, un cambista, una empresa que se dedicara a facilitar los cambios. Sí. Gracias. Bueno, hay alguien que, si no, bueno, había levantado la mano. Vamos a ver. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Por qué el dinero ha desaparecido de la explicación de la inflación? El dinero ha desaparecido de la explicación de la inflación, pero al mismo tiempo el único o la única arma útil y eficaz ha sido el manejo de los tipos de interés, que es el típico elemento con el que pues se ha luchado. Hombre, había otro, el recoger dinero, pero ese no es nada fácil. O sea, con la subida de los tipos de interés, lo que se intenta es reducir la cantidad de dinero y sobre todo la cantidad de dinero que pueden crear los bancos comerciales. Pero ya digo que no he escuchado. Creo que lo único que se pareció fueron las primeras líneas de un artículo que leí, que lo he dicho esta mañana otra vez, y que esa es la razón por la que Petra Mateos esté aquí. Lo único que la única explicación monetaria de la inflación en esta época en que estamos viviendo ha sido precisamente que tú establecías en las primeras líneas de tu artículo que efectivamente lo que había habido había sido un incremento, por razones que se han ido repasando también aquí esta mañana, un incremento de la cantidad de dinero, y que eso es lo que había hecho elevar la inflación. Pero quitando eso y lo de los tipos de interés, que si el dinero no tiene nada que ver, no sé qué demonios pintan los bancos centrales haciendo la vida más difícil a la gente. Nada más que eso. Sí, pero yo lo he mencionado expresamente, es decir, el balance de la FED había aumentado 2 veces y ahora mismo había alcanzado los casi 9 billones europeos de dólares en abril de 2022 y disminuyó aproximadamente 7,9 billones a finales de octubre de 2023. O sea que la base monetaria está disminuyendo. Y también en el Banco Central Europeo. O sea, las dos instituciones en la primera, digamos, en todo el programa de ayudas que supuso el COVID-19, duplicaron su balance. Claro. Y ahora mismo lo que están haciendo es retirar dinero comprando, o sea, vendiendo o no comprando. O sea, ellos están manejando la cantidad de dinero, está Perfecto. claro. O sea, Sí. está viendo una doble historia. Sí, está sí. viendo, por un lado, lo que es la oferta monetaria y una política económica mucho más restrictiva en ese sentido, de menor liquidez, y por otro lado, una elevación de los tipos de interés. Están confluyendo las dos medidas. Perfecto. En las dos situaciones, tanto para hacer la política monetaria más fácil, como cuando se decidieron normalizar la política monetaria, la retirada de dinero y la retirada de incentivos, está claro. Sí, iba a decir algo en esta línea. Yo lo he mencionado, lo que pasa es que iba tan rápido sobre los temas, pero la oferta monetaria en relación al PIB en la Unión Europea creció el doble que en Estados Unidos y se dedicó básicamente a la compra de deuda pública y privada. O sea, no puedes decir... se ha inundado de liquidez los mercados. Lo que pasa es que se han inundado de liquidez mientras que las economías estaban cerradas. Entonces, cuando las economías se han abierto, pues entonces la liquidez empieza a fluir y empieza entonces a incrementarse la demanda de bienes y subir precios, ¿no? Otra cuestión es que no debemos confundir, o sea, tenemos el concepto de liquidez, que es ambiguo y genérico, el concepto de medios de pago, todos aquellos elementos que utilizamos para pagar, y luego el concepto, la medida muy concreta del crédito concedido al sector privado para consumo e inversión. Y son todas cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, a mí me sorprende tu sorpresa. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos han estado aumentando en gran medida. Otra cosa es que en tus palabras entiendo que a lo mejor lo que
lo que querrías analizar más bien es por qué desde hace unos años, en un momento determinado, se cambia la política monetaria de ejercerla a través de cantidades. Todos, hubo una época, los alumnos no, pero todos a lo que nos preocupaba nunca eran los tipos de interés, nos preocupaban los ALPs. ¿No se acuerdan de los ALPs? Los activos líquidos en manos del público. Y en un momento determinado el Banco Central Europeo dice, no, voy a hacer una política de cantidades, perdón, de precios, no de cantidades, es decir, de tipos de interés. Bueno, en la cabeza todos tenemos que debajo, o sea, hay una demanda de lo que queráis, una demanda de crédito, una demanda de medios de pago, una demanda de liquidez, pero hay una demanda, si no, nada de esto tiene sentido. Hay una demanda y tú controlas cantidades y el precio es el resultante, o controlas precios y la cantidad es la resultante. Y así estamos funcionando. Sí, pero yo prácticamente todas las explicaciones que se han dado en la prensa, en las redes sociales, los shock de oferta, los precios de la energía, y yo en todo esto he visto dos problemas. Uno, que no se sabe muy bien distinguir entre precios relativos y nivel general de precios, que es lo que nos mide la inflación, y otro muy distinto, y otro problema estrechamente relacionado, y que tú te has referido a él antes, con los efectos de la inflación en la distribución. Que eso precisamente es una de las cosas que en este librito, que es el breve tratado sobre la reforma monetaria, queda de una forma clarísima. Creo que ha sido esto lo que más claro he leído yo de los efectos de la inflación. Entonces, no sé, yo creo que los precios relativos tienen una misión importante, y tú, me parece que fuiste tú, Alfonso, el que te referiste a cómo los precios de la energía eran un poco el resultado, pues, ¿qué esperabais? En el sentido de que todo el problema de los combustibles fósiles y demás, y entonces, pues claro, la demanda de energía pues se orientó mucho más a la energía del gas, a la demanda de gas, que es la fuente de energía más clara. Eso me acuerdo yo de cuando estuve haciendo algunos trabajos para Iberdrola. Pero bueno, mi problema fundamental es es que no veo, es como si el dinero de buenas a primeras hubiera desaparecido de las explicaciones. Y por ejemplo, lo de los... una explicación muy fuerte ha sido lo de los beneficios empresariales. Bueno, los beneficios empresariales, pues eso, más bien que una causa, es un efecto. Es un efecto de la inflación. Lo mismo que lo de los salarios. Los salarios son un precio del factor trabajo, y entonces, como todos los precios, cuando hay inflación, suben. Nada más. Bueno, te mandaré documentación sobre explicaciones. Hubo un seminario en la Brookings Institution en Nueva York, y eran personas también muy reconocidas, algunos habían ejercido altos cargos en la Fed, y las explicaciones eran brutalmente todas de cantidad de liquidez en circulación, exceso de liquidez, ¿no? Pero te lo paso. No, pero vale la pena, porque es verdad que aquí no circulan cosas, y en cambio aquí tenemos el problema de márgenes. Yo me he pronunciado antes sobre los márgenes, sobre la evidencia de lo que hay hecho, ¿no? Los hechos son los hechos y los datos son los datos, ¿no? Perfecto. Preferimos creer que son las empresas y no... Hay un problema que no hemos avanzado, que es en la desglobalización. O sea, que puede haber un proceso de volver otra vez a que cada país se haga un poco más capaz de no necesitar ir a China a comprar, ¿no? Los teóricos de la teoría monetaria moderna, a lo que pasa es eso, que cada país tenga su banco central, y que el Banco Central, que para qué vamos a preocuparnos de impuestos, que el Banco Central se encargue de financiar los déficits. Y de hecho hay un libro de la Stephanie Kelton, que es una señora que sabe prácticamente todo de teoría monetaria, pero sin embargo es firmemente partidaria, pues, de la teoría monetaria moderna. Y el libro se titula precisamente esto, El mito del déficit. ¿Alguna pregunta más? A ver, Pilar.
Yo tenía también una pregunta para David y luego una reflexión de Alfonso que siempre muy, nos induce mucho a pensar, la verdad. La de David se refiere a que hablabas de tipo en el modelo, o sea, en la perspectiva de Hayek, que habría estabilidad en los tipos de cambio, y a mí eso como que no me cuadra, porque la moneda que no quiere nadie, pues obviamente su precio tendría que... Ha dicho incluso que desaparecería alguna, entonces no entiendo muy bien cómo casa una cosa con la otra. Claro, el tema de la estabilidad de tipos de cambio sería como un estado de equilibrio final, en el sentido en que en esa lucha competitiva por el dinero, ¿no? Por ejemplo, si lo que decíamos, pues Amazon saca su moneda y entonces, claro, pues yo veo que me es más interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que hay mucha inflación en el euro, imaginemos. Entonces, desatesoro mis euros, los cambio por esta moneda, los euros empiezan a sobrar, el Banco Central tendría que recoger euros para mantener equilibrados los tipos. Entonces, lo que Hayek dice es que en ese proceso competitivo habría monedas que irían cayendo, pero las que se mantuvieran tendrían que ser forzosamente muy estables. Y ya en el momento en que el mercado fuera descubriendo referencias de valor estables, que podían ser, no sé, pues 10 kilos de arroz, de no sé cuántos kilobytes de no sé qué, bueno, no sé, o sea, cestas de monedas, ¿no? Pues, y se viera como lo más adecuado, bueno, obviamente habría que verlo, eso solamente es una indagación que él hace, ¿no? Pues al final habría emisores que emitirían dinero contra esa referencia de valor y entonces, claro, tendrían que mantenerse muy fieles a él, ¿no? Lo que él no recoge, lo que he dicho, es el tema de que puede haber un cierto monopolio natural, efecto red, que efectivamente podría ser que la competencia no fuera tan tremenda, ¿no? Quizás sería un tema para estudiar econométricamente en algún mercado. Y luego, para Alfonso, que nos ha hablado de sus previsiones, ¿no? Hablabas de que la inflación general previa una bajada y la subyacente, sin embargo, no es en esa cuantía. ¿Eso tiene que ver con que la política monetaria en tipos de interés no tardaría más en llegar o no afectaría a la subyacente o viene de otro sitio? En fin, si se aplica la política monetaria, ¿por qué uno va, o sea, no van a compasados de alguna forma, ¿no? Bueno, sí, es un poco por todas las razones que has mencionado. Vamos a ver, lo último, están desacompasadas porque hay dos componentes que las diferencian, que son muy volátiles. Ahora, cuando se dice la inflación subyacente es más persistente que la general, hay algo de razón, hay una razón estadística detrás de esto. Entonces, ¿por qué es más persistente? Es porque dices todas esas preguntas que tú lanzas. Bueno, pues la política monetaria sí está actuando. ¿Es suficiente la política monetaria? No. Igual que no es la única causa el exceso de liquidez, y precisamente por no ser la única causa, tampoco es la única solución. Luego, no sabemos cuál es el retardo con que actúa. Hubo en los 60 y 70, me acuerdo cuando empezaba a estudiar economía, había estudios econométricos que parecía que delimitaban exactamente cuál es el tiempo. A los 18 meses de la subida de tipos de interés subes, y a los 24 meses de la subida de la cantidad de dinero tienes subida de precios, ¿no? Hoy no sabemos nada de esto, porque todos estos efectos de transmisión a lo largo de la curva de tipos no los podemos caracterizar porque no son constantes. Que tenemos de las décadas anteriores, pensamos que la teoría económica emite estos principios de validez absoluta, que quiere decir que valen en todos los países y en todos los instantes de tiempo. Yo creo que la teoría económica, desde hace ya unos años, hay que reformularla hacia justo todo lo contrario, ¿no? Nos da líneas de pensamiento, intuiciones para explicar lo que está pasando. Incluso las actuaciones de política no deben ser siempre las mismas. Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, pero esto acabará cayendo pues, cuando todas las causas que inciden sobre la inflación subyacente sean suficientes y cuando las distintas actuaciones también hayan sido suficientes. No sabemos cómo hacer todo esto, no se sabe. No, la inflación tiene múltiples causas y hay múltiples maneras de actuar y no sabemos los efectos, con qué velocidad se transmiten y con qué intensidad. ¿Es así? Bueno. Pues muchas gracias. Vamos a levantar la sesión, nos vamos a ir a comer. Esto último que has dicho es lo que me llevó a mí a poner el título que he puesto a este seminario. Las causas de la inflación y las nuevas formas de análisis económico.
que ha salido. Y entonces espero que sobre esto sigamos discutiendo. Pues muy bien, muchísimas gracias.